Diversidad para aceptar la realidad. El día 1 de diciembre se celebra el Día de la Lucha contra el VIH y queremos recordar que en España hay más de 130.000 personas que conviven con el virus. En la mayoría de los casos, estas personas deben de ocultar su estado serológico para evitar la discriminación. Para hablar de serofobia tenemos aquí a Elena Ricón, monitora de educación sexual e integradora del Comité Ciudadano Antisida Valladolid. Muy buenas tardes, Elena. Buenas tardes, muchas gracias. Nada, a ti. Queremos que nos hables en primer lugar un poquito sobre el Comité Ciudadano Antisida, que nos cuentes pues, qué labores realizáis y también un poco dónde os encontráis para que la gente pueda conoceros. Vale, bueno, pues en el Comité Antisida trabajamos principalmente desde 3 áreas, ¿no? Una sería el trabajo de educación afectivo-sexual, dando información, entregando material preventivo, hacemos pruebas rápidas de VIH en la sede o desplazándonos a otros centros. Tenemos también un servicio de información a través del correo electrónico, a través del teléfono, y disponemos de una pequeña biblioteca para que aquel que quiera vaya y consulte cualquier libro relacionado con el VIH o otras infecciones de transmisión sexual. Otra área sería la de la atención directa a la persona seropositiva y a sus familias, pues dando asesoramiento de pues, todo el que podamos facilitar a nivel individual, pero también a nivel grupal. Tenemos un grupo de ayuda mutua que bueno, consiste en un espacio en el que se reúnen personas que tienen VIH y cuentan sus vivencias, sus experiencias, sus emociones, sus sentimientos, que yo creo que al final es muy importante y es clave para aliviar un poco el estrés que puede generar un afrontamiento positivo de VIH. Y luego la última área sería la de formación de mediadores sociales a través de nuestro programa de voluntariado.com, donde voluntarios y voluntarias pueden recibir formación y para luego poder participar en las actividades que realiza el comité. Y bueno, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos en la calle General Almirante, número 7, y bueno, pues animo a quien quiera a que acuda, que se informe y que participe con nosotros. Muy bien. Para las personas que no están familiarizadas con el término de la serofobia, ¿podrías explicarnos un poquito qué es y cómo afecta a las personas seropositivas? Bueno, cuando hablamos de serofobia estamos hablando de 2 términos. Estamos hablando de discriminación y estamos hablando de estigma. Decía ONU-SIDA que la discriminación se produce cuando se instala el estigma. No hay ninguna definición de manual de lo que significa serofobia, pero yo creo que lo podemos definir como un miedo irracional a relacionarse de alguna forma con personas que tienen VIH o tener cualquier tipo de contacto. Al final esto se traduce en discriminación, tanto en un plano físico, desde aislamiento hasta violencia, en un plano verbal, pues con insultos o burlas, en un plano social también, con la pérdida de roles, incluso de la propia identidad, y también a nivel institucional, ¿no? Cuando tú recibes discriminación en un centro sanitario o pierdes el empleo por culpa de tu estado serológico, ¿no? Consecuencias, bueno, pues consecuencias hay muchísimas, desde disminución de la autoestima, ansiedad, depresión, disminución también del apoyo social, ¿no? Por ejemplo, está demostrado que las personas que tienen VIH y que además tienen síntomas depresivos tienen una mayor dificultad para seguir unas pautas correctas de tratamiento, además que afecta aún más al sistema inmunológico. Yo creo que el estigma lo que hace al final es pues no tratar a la población con dignidad y vulnerar los derechos humanos. Además también influye en la prevención, influye en el tratamiento, en el diagnóstico, lo que contribuye al final a que la epidemia se expanda más. Ya. ¿Existen en España datos sobre esa discriminación? Sí, bueno, en España la discriminación por VIH sí que está recogida en varios estudios que además ponen de relieve datos bastante preocupantes. Por ejemplo, en una encuesta
sobre salud y hábitos sexuales, bueno, pues se recogía una pregunta que era la de si estudiarías o trabajarías con una persona con VIH. Bueno, pues una de cada 3 personas contestaron que no. En otro estudio sobre discriminación y VIH-Sida se arrojaba el dato de que en España no existe discriminación legal como tal, es decir, en la legislación, pero sí en algunos protocolos internos y en algunas normativas de ciertos lugares, y también se decía bueno, pues que en el ámbito cotidiano había mucha discriminación en muchas áreas como bienestar social, vida familiar, educación, vivienda. Luego, en otro estudio más reciente, se dice que una parte importante de la población no le gustaría estar cerca de una persona con VIH, incluso que intentarían evitar ese contacto. Y en este mismo estudio se dice que alrededor del 20% de la población cree que la ley debería obligar a las personas que tienen VIH a separarlas del resto de la población. Lo que estamos hablando al final es de segregación social. Insisto que es algo muy preocupante. Luego, desde la perspectiva de la persona que tiene VIH, hay otro estudio que dice que el 30% se habría visto excluido de algún evento social como alguna fiesta o boda. Entonces, sí, podemos afirmar que existe todavía mucha discriminación debido al estado serológico. Y si llegara a cometer, si llegara a cometer alguna persona que haya sufrido un caso de discriminación, por ejemplo, discriminación laboral o discriminación en el entorno sanitario, ¿qué consejo le darías o cómo debería de actuar en este caso? Si una persona ha recibido algún trato desigual o discriminatorio, yo le diría que existe un amplio marco legal que ampara sus derechos y que existen instrumentos jurídicos dependiendo evidentemente del ámbito en el que la persona reciba discriminación. Si ha recibido discriminación en un centro sanitario, habrá que actuar de una forma, y si ha recibido discriminación en el entorno laboral, de otra. Por ejemplo, en todos los supuestos de discriminación en el trabajo, el trabajador puede presentar una demanda ante la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social para que ésta actúe, ¿no? O si ha recibido discriminación en el acceso al empleo, o si ha recibido acoso moral, o se han modificado sustancialmente las condiciones de trabajo por el estado serológico. Yo creo que al final lo importante es que la persona conozca sus derechos para que sepa que se han vulnerado y que pueda luchar contra ello, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Y a nivel individual o a nivel de personas voluntarias, ¿qué consejo nos darías para combatir esos clichés, esa discriminación, Bueno, cuando decíamos esos prejuicios? Sí, cuando decíamos que la xerofobia es un miedo irracional, bueno, pues decimos que es irracional porque no se corresponde con ningún peligro real, ¿no? Y yo creo que la causa está clara, yo creo que la causa es la desinformación. Desinformación, falta de información en torno al VIH y las vías de transmisión. También hay que tener en cuenta que los medios de comunicación juegan un papel también fundamental para luchar contra el estigma. Por ejemplo, al inicio de la epidemia, pues los medios contribuyeron a crear una imagen y una opinión bastante negativa de la enfermedad, ¿no? Y bueno, aunque ahora la información ha ido mejorando mucho a lo largo de los años, aún así, a pesar de que ya han pasado 3 décadas desde la aparición del VIH en España, sigue existiendo mucha desinformación. Se confunde VIH y SIDA porque se sigue utilizando como sinónimos. Aparecen noticias falsas y sin contrastar de que pues, ha salido una cura definitiva para las personas que tienen VIH. Entonces, yo creo que también hay que exigir a los medios que den noticias contrastadas para que todos y todas podamos poner nuestro pequeño granito de arena, porque al final yo creo que prejuzgamos cuando no conocemos algo, ¿no? Cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces creo que tenemos que tener también la responsabilidad
bueno, y hacer autocrítica para intentar hablar con el mayor rigor posible de un tema, ¿no? Yo creo que esto es aplicable al VIH, pero es aplicable también a la hepatitis C, a otras enfermedades o infecciones y a muchos temas en general, ¿no? Creo que uno de los prejuicios, o por lo menos uno de los más conocidos, suele ser asociar el VIH solamente a personas de género o sexualidad diversa. Tú que eres además monitora de educación sexual, que das charlas en centros formativos, ¿la gente joven sigue teniendo todavía ese prejuicio, sigue asociando VIH a personas KSD? La gente joven y la gente no tan joven. Sigue existiendo todavía en el inconsciente colectivo una imagen de cómo es una persona con VIH. ¿No? A mí me han dicho personas en sede a las que les he realizado la prueba, personas jóvenes y no tan jóvenes, que, bueno, que han tenido una práctica sexual de riesgo, que eso lo saben, pero que la pareja sexual no tenía pinta de... Claro, es que no hay pinta de, no hay un perfil determinado de la persona. No. Los datos epidemiológicos en estos casos son muy importantes y nos demuestran que al inicio de la epidemia pues la mayoría de las transmisiones venían dadas por compartir material de venopunción, pero que ahora la vía principal de transmisión es la vía sexual. Entonces yo creo que todos somos susceptibles y no hay ningún perfil determinado. En el Registro Nacional de Casos de SIDA, actualizado en el 2015, dice que el 80% de los nuevos diagnósticos tienen su origen en la vía sexual. El 50% dentro del colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces yo creo que es importante que aumentemos los esfuerzos de prevención dentro de este colectivo, pero independientemente de la orientación sexual o del grado de autoidentificación del hombre como gay, como bisexual, etc. ¿No? Porque, por ejemplo, los trabajadores masculinos del sexo, que muchos de los cuales no son gays, son precisamente uno de los grupos de población que tienen mayor incidencia, probablemente más del doble que el resto de colectivos, el resto de personas de la población del colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, no tenemos que hablar de orientaciones sexuales, tenemos prácticas sexuales de riesgo y bueno, pues recordar que la orientación sexual o la identidad de género no es una vía de transmisión. Sexo. Muy bien. Y también, imagino que para una persona que tenga VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual y que además sea una persona GSD, debe ser especialmente duro el ocultar su estado serológico para evitar esta discriminación, estos prejuicios de los que hablamos, porque en muchos casos supone un doble armario, es decir, a lo mejor en su vida habitual habían salido del armario con su sexualidad y volver otra vez a afrontar el esconderse, el volverse a meterse en un armario, imagino que debe ser especialmente duro. Como coordinadora, como integradora, ¿qué consejo le darías tú a estas personas? Es difícil. Yo le diría que valorase tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos de revelar el estado serológico. Y bueno, al final es una decisión muy, muy importante y muy personal y es decisión de la propia persona. Yo creo que depende de cada caso también y yo creo que a veces puede resultar útil hablar sobre VIH con las personas con las que tienes confianza porque te pueden ayudar a afrontar esa situación y puede que en otros casos, en otras situaciones, pues a las personas a las que se lo cuentes pues no te respondan de una manera tan amable, pero yo creo que la mayoría al final sí que reciben respuestas positivas. Pero lo importante yo creo que es que antes de tomar una decisión se reflexione sobre ciertas cosas y el comité puede ofrecer ese apoyo, puede aportar ideas o algunas pautas para que resulte mucho más fácil al final pues contárselo a tu familia, a tus amigos o a tu pareja. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Esperemos que con esta entrevista hayamos podido combatir un poco Esperemos. esos prejuicios, lo que decimos siempre.
información, que es muy importante. Muchas gracias, Soledad. A vosotros. Gracias. Libertad, libertad, pero no puedes escapar. Mi espacio común se cuarta por la normatividad ceguera de la